Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cámara y sus regiones, el programa institucional de la Cámara de Representantes que destaca toda esa labor tan importante que adelantan nuestros congresistas en favor de sus departamentos. Recuerden ustedes que a diferencia del Senado, la Cámara de Representantes elige por circunscripción regional a sus dignatarios, es decir, cada departamento tiene derecho a un número determinado de acuerdo con sus habitantes de curules en esta corporación. Hoy nos acompaña un querido representante del departamento del Valle del Cauca, el doctor Heriberto Sanabria Astudillo, miembro de la Comisión Primera de esta corporación y también miembro del Partido Conservador. Godito. Gracias, doctor Heriberto, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias nuevamente a los colombianos, especialmente a los vallecaucanos, que nos permiten ingresar a sus hogares a través de tan importantísimo programa como es la Cámara y sus regiones. Gracias, doctor. Oiga, a propósito, hace 40 años decirle godo a un conservador era un insulto. Hoy en día la gente lo lleva como con orgullo, ¿no? Eso es como decirle cachiporro a los liberales. Eso era un insulto muy grande. No, hoy en día nos es indiferente que se le diga a los conservadores godos. Yo creo que el país ha superado esos niveles de intolerancia política que existieron en el pasado. Nos la damos muy bien, tenemos diferencias conceptuales, políticas, pero nunca de amistad. Yo creo que el país ha ido madurando mucho en eso. Muy bien. Hablemos del departamento del Valle del Cauca, doctor Heriberto. Últimamente hemos visto noticias en el cual algunos organismos que tienen que ver con la cultura de su departamento, que es tan rica, me atrevería a decir que es uno de los departamentos que más aporte cultural le ha dado al país. El tema del Petronio Álvarez, el tema de la salsa, el tema de tantas expresiones culturales que tienen la raza nuestra, la raza morena, porque provenimos orgullosamente de esa raza, digamos que le ha aportado mucho al país, pero está en crisis la cultura del departamento del Valle. ¿Qué es lo que está pasando? Falta de plata, falta de recursos, se están yendo para un solo sector. ¿Qué sucede? Bueno, evidentemente la cultura del departamento, las entidades que gestan, que promueven, que administran la cultura en el Valle del Cauca vienen atravesando una crisis económica y financiera muy grave, que los tiene al borde de cesar sus actividades. El Instituto Colombiano de Ballet, Incolballet de Cali, el Ballet de Cali, que fue tan famoso, que le llevó tantas glorias y tanto nombre, no solamente al Valle del Cauca, sino a Colombia a nivel internacional. El Instituto de Bellas Artes, que es prácticamente la Universidad de las Artes en el Valle del Cauca. La Biblioteca Departamental, una hermosa biblioteca departamental que tenemos, hoy en día también está en grave riesgo de continuar prestando sus servicios. Y quiero decir del Instituto de Ciencias del Valle del Cauca, el Instituto de Investigaciones Científicas del Valle del Cauca, el INCIVA, no recibieron los recursos que debería de transferir el gobierno departamental para poder cumplir con las metas y los propósitos de estos tiempos, y ello los ha llevado a que se declaren en crisis. Esto obligó a que adelantáramos algunas reuniones de alto nivel con la ministra Mariana Garcés, con el gobernador Weimar Delgado, con la Secretaría de Hacienda, con la bancada de congresistas del Valle del Cauca, buscándole una salida a esta crisis financiera y económica que nos permita garantizar el funcionamiento de estas entidades. Pero bueno, se ha hablado mucho, y no quiero hablar particularmente de nombres acá, pero que algunas expresiones culturales que se han convertido en empresas privadas que son respetables y que es muy importante, ¿cierto?, que tienen que ver especialmente con la salsa, están como que absorbiendo todo el presupuesto por su popularidad, por su receptividad a nivel nacional e internacional. ¿Eso es cierto? A ver, Cali, que es una meca, es una cuna de las expresiones culturales, no solamente de Cali como sí, sino de la región Pacífico, tiene muchas expresiones, y esto ha llevado a que ante la falta de capacidad del Estado de poder ofertar espacios para canalizar las diferentes expresiones artísticas de las diferentes organizaciones, algunos sectores privados
han comenzado a liberar estos procesos a través de fundaciones, a través de corporaciones, a través de asociaciones culturales. E indudablemente estas entidades que no son oficiales han accedido a recursos del Estado, recursos de la nación, del mismo departamento, de la ciudad, del sector privado. Y desde luego, para nadie es un secreto, los recursos para la cultura en el país son muy exiguos. Precisamente estábamos haciendo el debate del presupuesto general de la nación y tenemos una gran apuesta a la educación. El presidente Santos ha venido manifestando que Colombia tiene que ser la más educada del continente, la más educada, y exaltamos esa apuesta que le ha hecho el presidente Santos, y por primera vez en la historia de este país el presupuesto en educación es altísimo, supera el presupuesto de defensa. Pero hay otro renglón en la formación del individuo, del ser, de la persona, como es la cultura, y lamentablemente el presupuesto para la cultura es muy poco, a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel local. Y si esos pocos pesos no se los damos pues a los sectores oficiales, sino que los tenemos que compartir con el sector privado, con las expresiones o las instituciones privadas que administran y aglutinan expresiones culturales, pues es muy lamentable. Nosotros aspiramos no a quitarle recursos a las instituciones privadas que lideran procesos de expresión cultural y de formación cultural, ni menos pues quitarle a las instituciones del sector público, sino que tenemos que hacer una apuesta, una gran apuesta para incrementar notoriamente el presupuesto de cultura en el país. Pero ¿cómo podríamos, digamos, como es un problema de plata, ¿de dónde pueden salir esos recursos? Bueno, fundamentalmente hay varias fuentes de financiación. Se ha venido, por ejemplo, trabajando en el tema de la estampilla Procultura. Nosotros acabamos en la Cámara de Representantes de aprobar un proyecto de ley que permite que el 10% de los recursos que se recaudan por la estampilla Procultura sean destinados para garantizar la pensión de vejez a los artistas, a los gestores culturales, a los promotores culturales, porque necesitamos garantizarle la seguridad social en esa área. Pero además de la estampilla Procultura, nosotros requerimos de que de las regalías de la nación, de las regalías, sea una orientación a este sector cultural. Por eso vemos con muy buenos ojos un proyecto de ley que se ha presentado en el Senado de la República y que pretende modificar el tema de la distribución de las regalías. Es lo que tenemos ahora para poder inyectarle más recursos a la cultura en este país. Muy bien, y siguiendo con el tema de la cultura, el tema de la salsa, que desde luego Cali desde hace muchos años es la meca de la salsa, no solamente de Colombia, sino del mundo, podríamos decirlo, porque pues desde allí están expresiones de campeonatos mundiales, campeones mundiales de salsa, y las escuelas de salsa de Cali pues son famosas a nivel internacional. Ustedes han propuesto que el salsódromo de Cali se convierta en un patrimonio cultural e inmaterial de la nación, y por qué no, llegarlo a niveles también internacionales para que la UNICEF lo declare como patrimonio inmaterial de la humanidad. Efectivamente, el salsódromo de Cali es la expresión de la raza vallecaucana, es la expresión de la esencia de la gente de Cali. Cuando uno ve a una mujer caleña o un hombre caleño bailar salsa, vemos que ellos llegan al clímax, se olvidan de que el mundo existe, se entregan totalmente y se incorporan al ritmo de la salsa. Es la esencia del pueblo, es la esencia, es la sangre. No existe ninguna raza que baile igual, ni el mundo tampoco. Ni el mundo. Entonces Cali es la capital mundial de la salsa. Y todos los festivales mundiales de salsa se los gana la gente de Cali. Entonces, el Salsódromo de Cali es un desfile que se hace cada año en el marco de la Feria de Cali. Que es hermoso, y sale 1 millón de personas a poder contemplar, a visualizar, a admirar las expresiones de la gente, de las escuelas de salsa.
Es el Sambódromo, pero a lo colombiano. A lo colombiano. Entonces, nosotros creemos importantísimo que este desfile, que es el Salsódromo, sea reconocido, sea elevado a la categoría de patrimonio cultural, dancístico y folclórico de la nación. Eso le va a permitir al Salsódromo estar en el calendario internacional del Ministerio de Cultura, pero al mismo tiempo le va a permitir que acceder a través de proyectos de concertación a presupuestos del Ministerio de Cultura para poder sostener, administrar, fomentar las escuelas de baile en Cali. Que Cali, en los barrios populares, en todos los sectores de Cali, son innumerables las escuelas de salsa. Una escuela de salsa que se crea, que se funda en una comuna, en un barrio. En la sala de la casa. En la sala de la casa, y los muchachos van y ensayan. Entonces... Y eso, perdóname que lo interrumpa, representante, eso saca a los muchachos de las tentaciones de los grupos armados, de las pandillas, del problema de inseguridad que tiene Cali. Indudablemente, hacia allá iba mi intervención. Entonces, la salsa se ha convertido en un elemento para disuadir la tentación que tienen las personas, y especialmente los jóvenes, de que en sus tiempos libres terminen en la delincuencia común o en otras actividades. Es profesionalizar la salsa, profesionalizarlo. Entonces, el convertir el salsódromo además permite oficializar las escuelas de salsa, y al mismo tiempo, en este proyecto de ley, el presidente Juan Manuel Santos, cuando se hicieron los Juegos Mundiales en Cali, en su visita a la ciudad de Cali en el marco de los Juegos Mundiales, fue y saludó y felicitó a los campeones mundiales de salsa que se desarrolló en el marco de los Juegos Mundiales, y el presidente se comprometió que en su segundo periodo le iba a construir a Cali un bailódromo. Entonces, en este proyecto de ley, igualmente se le están dando facultades precisas al señor presidente de la República para que apropie los recursos necesarios para que él pueda cumplir la palabra empeñada con la gente de Cali y se pueda construir el bailódromo. ¿Y por qué no el salsódromo, sino el bailódromo? Porque en el bailódromo durante el año van a poder estar las escuelas de salsa practicando, ensayando, profesionalizando, pero además ahí podemos nosotros tener todo lo que es el Petronio Álvarez. Hay otras expresiones, indudablemente. De danza, el bullerengue. El jazz de Cali, el festival de jazz que se hace, el Mercedes Montaño que se hace en Cali, el Mundial de Salsa que se hace en Cali. Entonces, el Mapalé, todas las expresiones de Buenaventura. Indudablemente, todos los currulados y todo el tema del litoral pacífico, en el cual nosotros tenemos una gran influencia. Por ello, nosotros consideramos que convertir el salsódromo en patrimonio cultural e inmaterial de la nación no solamente es un homenaje a la ciudad, sino un reconocimiento a nuestra raza. Muy bien, se nos queda un tema que también tiene que ver con el aspecto cultural. Hoy hemos enfocado este programa de Cámara y sus regiones al aspecto cultural del Valle del Cauca y de Cali, que es declarar a Cali como distrito especial, deportivo y cultural. Ese término no lo había escuchado últimamente, pero ¿cuáles serían las ventajas de declarar a Cali como distrito especial cultural y deportivo? La ley 1617, que es la nueva ley de distritos, le da unas prerrogativas especiales y cierta autonomía territorial, presupuestal y administrativa a los distritos especiales. A Cali no se le puede aplicar el mismo régimen de la ley 1551, que es el régimen de los municipios. No le puede aplicar a Cali, que es una gran urbe, que aplicársela a un municipio pequeño, a una ciudad intermedia. Para las ciudades intermedias y los municipios pequeños, pues para esas ciudades y esos municipios existe la ley 1551, que es el régimen municipal. Pero Cali tiene problemas muy complejos, como los tiene Medellín, las grandes capitales del país. Y entonces necesitamos una norma especial que le permita tener mayor autonomía de su territorio, reordenar el territorio, adquirir mayores presupuestos, tener otros niveles de desarrollo. Y entonces a la ciudad hay que buscarle un perfil, a la ciudad hay que buscarle una vocación. ¿Cuál es el perfil de Cali? ¿Cuál es la vocación de Cali? Entonces, por las condiciones históricas,
geográficas, por las condiciones mismas de la gente de Cali. Cali hoy en día está considerada como una ciudad de servicios. Cali es muy fuerte en el área de la salud, en el área de la belleza, en el área de la transformación de la materia prima, en el área de manufacturas, pero Cali históricamente ha sido la capital deportiva de América. Es la única ciudad de Colombia donde se han desarrollado unos Juegos Panamericanos. Tenemos los mejores deportistas y tenemos toda la expresión cultural de la que acabamos de hablar minutos anteriores. Claro. Entonces, por ello, hemos considerado que Cali debe de ser declarado y reconocido como un distrito especial de servicios cultural y deportivo. Muy bien. Pues ojalá, le deseo mucha suerte, representante Heriberto Zanabria, que estas dos iniciativas suyas, del Salsódromo como Patrimonio Cultural de la Nación y Cali como Distrito Especial Cultural y Turístico, se lleven a cabo para cumplir ese compromiso a los vallecaucanos y a la capital del Valle del Cauca. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y esperamos que así sea y que el Congreso de la República, como siempre, se destaque con su generosidad con el Valle del Cauca. Muchas gracias. En una próxima oportunidad tendremos otro tema de gran trascendencia regional con proyección nacional aquí en Cámara y sus regiones. Hasta pronto.